¿Qué es el dinero? La pregunta parece infantil, casi insultante en su simplicidad. Es el papel en tu cartera, los números en tu pantalla, la moneda en tu bolsillo. Es el medio por el cual la civilización comercia, construye y sueña. O eso nos han dicho. Pero esta definición es una cortina de humo, una fábula reconfortante contada para ocultar una verdad mucho más profunda e inquietante. El dinero no es riqueza, es una reclamación sobre la riqueza. Es un lenguaje, un sistema de información que comunica valor a través del tiempo y el espacio. Y como cualquier lenguaje, puede ser manipulado, corrompido y utilizado para engañar. La historia del mundo no es la historia de los grandes hombres, ni de las ideologías, ni siquiera de los imperios. Es la historia silenciosa de este lenguaje. Es la crónica de cómo, una y otra vez, quienes ostentan el poder han aprendido a degradar las palabras para robar el significado. Y en el corazón de esta saga milenaria se encuentran dos leyes, dos principios tan inmutables como la gravedad, pero infinitamente menos comprendidos. Son fantasmas que acechan en los pasillos de cada banco central, susurran en las salas de juntas de cada gobierno y dictan silenciosamente el destino de cada persona común que cree que el juego es justo. La primera es una ley de sustitución, una observación tan simple que roza lo obvio, pero cuyas implicaciones son sísmicas. La segunda es una ley de distribución, una revelación sobre la injusticia fundamental inherente a la creación misma del dinero. Juntas, forman la arquitectura invisible de nuestro mundo financiero. Explican por qué las naciones se endeudan, pero la riqueza se concentra. Por qué tus ahorros parecen derretirse como el hielo bajo el sol, y por qué el abismo entre los que tienen y los que no tienen se ensancha hasta convertirse en un cañón infranqueable. Estas no son teorías arcanas para economistas en torres de marfil. Son las reglas no escritas del juego al que todos nos vemos obligados a jugar. Y no conocerlas es como caminar con los ojos vendados por un campo de batalla. La pregunta, entonces, no es qué es el dinero. La verdadera pregunta es, ¿entiendes el lenguaje que se está utilizando para escribir tu futuro? Porque la historia nos advierte con una voz atronadora. Aquellos que controlan el lenguaje, controlan la realidad. Y la devaluación de la moneda es, y siempre ha sido, el preludio de la devaluación de la confianza, de la sociedad y, en última instancia, del propio imperio. La primera ley olvidada es tan elegante como brutal. Se conoce como la ley de Gresham, formulada en el siglo XVI, pero observada desde que el primer rey decidió raspar un poco de metal precioso de sus monedas. La ley establece, en su forma más simple, que el dinero malo expulsa al bueno. Imagina que tienes dos monedas en tu mano. Una es de plata pura, pesada, con el brillo inconfundible de su valor intrínseco. La otra se parece, pero es una aleación, una mezcla de plata y metales más baratos, una falsificación sancionada por el Estado. Ambas tienen el mismo valor nominal, el mismo 1, estampado en su cara por orden del soberano. Tienes que comprar una hogaza de pan. ¿Qué moneda usas? La respuesta es instintiva, grabada en el ADN de la autopreservación humana. Gastas la moneda mala, la devaluada, y guardas la moneda buena. La atesoras. La escondes debajo del colchón. La fundes para conservar su plata pura. Ahora, multiplica esta decisión por millones de ciudadanos a lo largo de un imperio. El resultado es inevitable y rápido. El dinero bueno desaparece de la circulación. Se evapora del mercado, dejando atrás solo la moneda degradada, la promesa rota. El dinero malo, el dinero fiat por excelencia, inunda las calles. Esto no es una teoría económica, es una ley del comportamiento humano. Funciona porque la gente no es estúpida. Podemos ser engañados por un tiempo, pero el instinto de proteger el valor real es más fuerte que cualquier decreto gubernamental. Un gobierno puede declarar que una pieza de cobre bañada en plata vale lo mismo que una de plata pura, pero el mercado, la suma de millones de decisiones individuales, sabe la verdad.
La ley de Gresham es el sistema inmunológico de la sociedad reaccionando a un veneno. El veneno es la devaluación, la mentira de que el valor puede crearse de la nada. El síntoma es la desaparición del dinero honesto. El gobierno, en su arrogancia y cortoplacismo, ve esto como un acto de deslealtad. Los ciudadanos que atesoran oro o plata son tachados de acaparadores, de antipatriotas, pero no están haciendo nada más que responder racionalmente a los incentivos que se les presentan. Están eligiendo la certeza sobre la incertidumbre, el valor tangible sobre la promesa vacía. Esta ley es la primera grieta en la presa. Es la prueba de que el poder del Estado sobre el dinero tiene un límite, la confianza del pueblo. Y una vez que esa confianza se erosiona, comienza una espiral descendente que es casi imposible de detener. Porque cuando el dinero bueno ha sido expulsado, ¿qué le impide al Estado degradar aún más el dinero malo? Nada. El proceso se acelera, se añade más cobre, se imprime más papel. Cada nueva devaluación es una dosis más potente del veneno, y cada vez el sistema inmunológico de la sociedad intenta y fracasa en combatirlo, hasta que finalmente el propio concepto de dinero se vuelve una farsa, una broma trágica contada en popa a una población empobrecida. Si la ley de Gresham describe la enfermedad, la segunda ley olvidada describe el método de contagio, la forma en que el veneno se inyecta en el cuerpo social. Es el efecto Cantillon, nombrado así por el economista irlandés-francés del siglo XVIII, Richard Cantillon, un hombre que observó con una claridad escalofriante la mecánica de la creación de dinero. Su revelación fue tan simple como la de Gresham, y aún más devastadora. El dinero nuevo no entra en la economía de manera uniforme y simultánea, como la marea que levanta todos los barcos. En cambio, entra en un punto específico y se propaga como la tinta en el agua, en ondas concéntricas. Quienes están más cerca del punto de inyección, el grifo del dinero, se benefician primero y más. Son los primeros en recibir el nuevo dinero y pueden gastarlo a los precios actuales, antes de que el resto de la economía se dé cuenta de que la oferta monetaria ha aumentado. ¿Y quiénes son estas personas? Nunca son los ciudadanos comunes. Son los gobiernos, los grandes bancos, los contratistas de defensa, las élites financieras conectadas al poder. Ellos reciben los préstamos recién creados, los contratos gubernamentales, los rescates. Con este nuevo poder adquisitivo, salen y compran activos reales, acciones, bienes raíces, arte, empresas. Sus compras masivas comienzan a hacer subir los precios de estos activos. Luego, el dinero comienza a filtrarse hacia la siguiente capa, los empleados de estas grandes corporaciones, sus proveedores. Ellos también ven un aumento en sus ingresos, pero cuando van a comprar, descubren que los precios de los activos ya han subido. Aún así, pueden beneficiarse de la inflación de precios al consumidor, que todavía no se ha puesto al día. Finalmente, el dinero llega a las últimas capas de la sociedad, el asalariado, el jubilado, la persona que vive de cheque en cheque. Cuando este dinero llega a sus manos en forma de un pequeño aumento de sueldo o un cheque de estímulo, ya es demasiado tarde. El efecto de la inflación ha recorrido toda la economía. Los precios de los alimentos, la gasolina, el alquiler, todo lo que necesitan para vivir, ya se han disparado. Su aumento de ingresos es una ilusión. Su poder adquisitivo real ha disminuido. El efecto Cantillon no es solo una observación económica, es un mecanismo de transferencia de riqueza, el más grande y sigiloso jamás concebido. Es un impuesto invisible que se cobra a los pobres y a la clase media para subsidiar a los ricos y a los bien conectados. Es la arquitectura de la desigualdad. Cada vez que un banco central estimula la economía a través de la impresión de dinero, no está creando prosperidad. Está redistribuyendo la prosperidad existente desde la base de la pirámide hacia la cima. Roba silenciosamente el valor de los ahorros y los salarios de la gente común y lo entrega a aquellos que ya poseen activos. Por eso, en épocas de masiva impresión de dinero, como después de la crisis de 2008 o durante la pandemia de 2020,
los mercados de valores alcanzan máximos históricos, mientras la gente en la calle lucha por llegar a fin de mes. No es una coincidencia, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. La ley de Gresham y el efecto Cantillon son dos caras de la misma moneda devaluada. Gresham nos dice que la gente reaccionará a la devaluación atesorando el dinero real. Cantillon nos dice quién se beneficia de esa devaluación en primer lugar. Juntas, forman un ciclo destructivo. Un gobierno necesita fondos, por lo que crea dinero de la nada. Cantillon, lo que devalúa la moneda existente, haciendo que el dinero bueno desaparezca. Gresham, lo que obliga al gobierno a crear aún más dinero malo para mantener el sistema en funcionamiento. Es una espiral de muerte financiera. Y ha ocurrido una y otra vez, a lo largo de milenios, en todos los rincones del mundo. Viajemos en el tiempo. El escenario es la antigua Atenas, el faro de la democracia y la filosofía, en el apogeo de su poder durante el siglo V a.C. Su moneda, la dracma de plata, era la envidia del mundo conocido. Con un contenido de plata consistentemente alto, era el dólar de su época, una moneda de reserva aceptada desde Egipto hasta Persia. Era dinero bueno, fiable, un símbolo de la fuerza y la integridad de la polis ateniense. Pero entonces llegó la guerra del Peloponeso, un conflicto agotador y existencial contra su rival, Esparta. Las guerras son caras. Las flotas deben construirse, los soldados deben ser pagados, las murallas deben ser mantenidas. El tesoro de Atenas, una vez rebosante, comenzó a vaciarse. El arquetipo del gobierno cortoplacista se enfrentó a una elección fatídica. Podían aumentar los impuestos, una medida impopular que podría provocar disturbios, o podían reducir el gasto, lo que significaría arriesgarse a la derrota militar. O podían elegir una tercera vía, una solución silenciosa y fraudulenta. En el 407 a.C., con la soga al cuello, los líderes atenienses tomaron la decisión. Emitieron nuevas dracmas, pero estas no eran como las antiguas. Eran de bronce con un fino baño de plata. En apariencia, eran similares, y por decreto del Estado, tenían el mismo valor que las monedas de plata pura. La ley de Gresham se activó instantáneamente, como un interruptor. Los atenienses y los comerciantes extranjeros no eran tontos. Podían sentir la diferencia en el peso, ver el núcleo de bronce donde el plateado se desgastaba. ¿Qué hicieron? Exactamente lo que la ley predice. Las viejas dracmas de plata pura, el dinero bueno, desaparecieron de los mercados de Atenas. La gente las acaparó, las fundió, las usó para pagar deudas en el extranjero donde las nuevas monedas falsas no eran aceptadas. El dinero malo, las dracmas de bronce plateado, inundó la economía. Los precios se dispararon. La confianza en el Estado ateniense se desplomó. Los soldados, pagados con estas monedas devaluadas, se amotinaron. Los proveedores se negaron a vender grano a la ciudad. El tejido económico que había sostenido el poder de Atenas durante un siglo se deshizo en cuestión de meses. El gran Aristófanes, en su obra Las ranas, incluso comentó sobre el fenómeno, escribiendo sobre cómo los malos políticos, como las malas monedas, habían expulsado a los buenos. La lección de Atenas es una advertencia grabada en los anales de la historia. La devaluación monetaria no es una herramienta financiera inteligente, es un acto de desesperación, un fraude perpetrado por el Estado contra su propio pueblo, y siempre, siempre, tiene consecuencias catastróficas. Destruye la confianza, fomenta el acaparamiento, provoca la inflación y, en última instancia, socava el propio poder que pretendía preservar. La caída de Atenas no fue solo una derrota militar, fue una crisis de confianza, y esa crisis comenzó el día en que su gobierno decidió que podía crear valor por decreto, una lección que cada imperio posterior tendría que aprender de nuevo por las malas. Si Atenas fue una lección rápida y brutal, el Imperio Romano fue la misma lección contada a cámara lenta.
un seminario de 5 siglos sobre el arte de la autodestrucción financiera. La moneda que definió a Roma fue el denario, introducido en el siglo III, tosto como una moneda de plata casi pura. Durante la República y el inicio del Imperio, bajo emperadores como Augusto, el denario era un pilar de estabilidad. Era dinero bueno, respetado en todo el vasto territorio de Roma, facilitando el comercio y la prosperidad de la Pax Romana. Pero los imperios, como los gobiernos, son insaciables. Tienen ejércitos que pagar, burocracias que mantener y una población que apaciguar con pan y circo. La tentación de financiar estos gastos a través de la devaluación se volvió irresistible. El primer gran pecador fue el emperador Nerón. Alrededor del año 64 d.C., redujo el contenido de plata del denario en aproximadamente un 10-15%, mezclándolo con cobre. Fue un movimiento sutil, apenas perceptible para el ciudadano promedio, pero abrió la caja de Pandora. Los emperadores posteriores, enfrentados a sus propias crisis, siguieron su ejemplo, cada uno rasurando un poco más de plata, cada uno envenenando el torrente sanguíneo del imperio un poco más. La ley de Gresham comenzó su lento y metódico trabajo. Los denarios más antiguos y puros, de la época de la República y de Augusto, comenzaron a desaparecer. La gente los guardaba, reconociendo su valor superior. Los denarios más nuevos, cada vez más degradados, eran los que se usaban en las transacciones diarias. El proceso se aceleró dramáticamente durante la crisis del siglo III, un período de caos, guerra civil y presión bárbara en las fronteras. Emperador tras emperador recurría a la imprenta de su época, las cecas imperiales. Para el reinado de Galieno a mediados del siglo III, el denario, que una vez fue una orgullosa moneda de plata, se había convertido en una vergonzosa pieza de bronce con un lavado de plata tan fino que se desgastaba después de unas pocas transacciones. Contenía menos del 5% de plata. El resultado fue la hiperinflación. Los precios se dispararon a niveles astronómicos. Un modio de trigo que costaba medio denario en el año 200 d.C. podía costar más de 100 denarios un siglo después. Los ahorros de generaciones enteras de ciudadanos romanos fueron aniquilados. La clase media fue diezmada. Los soldados, pagados con estas monedas sin valor, exigían su paga en grano o en oro, o simplemente se amotinaban y saqueaban. La economía romana se revirtió a un sistema de trueque en muchas áreas. La gente perdió la fe en el dinero y, por extensión, en el propio imperio. El arquetipo del ciudadano común fue la víctima final. Un legionario en la frontera, un comerciante en Ostia, un granjero en la Galia. Todos sufrieron las consecuencias de las decisiones tomadas por las élites en Roma. Vieron cómo el poder adquisitivo de su trabajo se evaporaba, sin entender completamente las fuerzas macroeconómicas que estaban en juego. Solo sabían que la vida era cada vez más difícil, que el futuro era cada vez más incierto. La historia de la caída de Roma es compleja, con muchos factores contribuyentes, pero el colapso de su moneda no fue un síntoma, fue una de las causas fundamentales. Un imperio no puede sobrevivir cuando su sangre, su dinero, está envenenada. Roma nos enseña que la decadencia financiera no es un evento, es un proceso. Una muerte lenta por 1000 recortes monetarios. Las consecuencias de la devaluación romana no fueron meramente económicas. Desgarraron el tejido mismo de la sociedad. Imagina ser un legionario retirado en el siglo XIII. Has servido durante 20 años en las fronteras, arriesgando tu vida por el imperio. Recibes tu pensión, una suma de denarios que, una generación antes, te habría permitido comprar una pequeña granja y vivir cómodamente. Pero ahora, esas monedas son casi inútiles. El valor de tu vida de servicio se ha desvanecido en el aire por la codicia y la incompetencia de emperadores lejanos. Este sentimiento de traición se extendió por todo el imperio. La confianza, el pegamento que mantiene unida a cualquier sociedad compleja, se disolvió. La confianza en el gobierno,
la confianza en los vecinos, la confianza en el futuro. ¿Por qué trabajar duro y ahorrar si el valor de tus ahorros puede ser confiscado de la noche a la mañana a través de la inflación? La devaluación monetaria penaliza la prudencia y recompensa la especulación y el gasto inmediato. Creó una sociedad de corto plazo, enfocada en la supervivencia del día a día, en lugar de la planificación a largo plazo. Surgió un vasto mercado negro. La gente comerciaba con las viejas monedas de plata republicanas, que se vendían con una prima enorme sobre su valor nominal. El trueque se volvió común, no por primitivismo, sino como una respuesta racional a un sistema monetario roto. Un granjero prefería intercambiar su trigo por herramientas de hierro directamente, en lugar de venderlo por monedas que podrían perder su valor antes de que pudiera gastarlas. Esto hizo que la economía fuera increíblemente ineficiente, sofocando el comercio a larga distancia y la especialización que habían sido los sellos distintivos de la prosperidad romana. El gobierno, a su vez, reaccionó con tiranía. El emperador Diocleciano, a finales del siglo III, intentó combatir la hiperinflación con el edicto sobre precios máximos. Este decreto fijaba los precios de miles de bienes y servicios y castigaba con la muerte a cualquiera que los violara. Fue un intento de controlar los síntomas de la enfermedad sin abordar la causa, la devaluación. El resultado fue un desastre predecible. Los productores se negaron a vender sus bienes a los precios artificialmente bajos, lo que provocó una escasez generalizada. El edicto fue finalmente abandonado, una prueba más de que las leyes del mercado son más poderosas que las de cualquier emperador. La crisis monetaria también exacerbó la desigualdad. Mientras la clase media y los pobres eran aniquilados por la inflación, los muy ricos, las élites senatoriales que poseían grandes extensiones de tierra, activos reales, pudieron capear la tormenta. Sus tierras y las cosechas que producían conservaban su valor, mientras que el dinero de la gente común se convertía en polvo. La brecha entre los patricios y los plebeyos se convirtió en un abismo. Este colapso social y económico tuvo profundas implicaciones políticas. Hizo que el imperio fuera más difícil de gobernar, más costoso de defender y más susceptible a la fragmentación. Cuando la autoridad central ya no puede proporcionar una moneda estable, su legitimidad se erosiona. La gente comienza a buscar seguridad en los señores de la guerra locales y en las economías regionales. El lento desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente fue, en muchos sentidos, la consecuencia final de siglos de irresponsabilidad fiscal y monetaria. La lección es sombría y universal. Cuando un gobierno destruye su dinero, destruye la confianza de su pueblo. Y sin confianza, ninguna sociedad puede permanecer unida por mucho tiempo. La danza mortal entre el poder y el papel moneda no es exclusiva de Occidente. Viajemos al otro lado del mundo, a la China de la dinastía Song, alrededor del siglo XI. Aquí, en medio de una explosión de innovación y comercio, surgió una idea revolucionaria: el papel moneda. Inicialmente, fue una solución práctica. Los comerciantes, que transportaban pesadas ristras de monedas de cobre, comenzaron a depositar su metal en tiendas de confianza y a recibir a cambio recibos de papel, conocidos como jiaozi. Estos recibos eran más fáciles y seguros de transportar. Eran dinero bueno, porque cada nota era una reclamación directa y canjeable por una cantidad específica de dinero real, cobre o plata, en el depósito. El gobierno Song observó esta innovación del sector privado y vio una oportunidad irresistible. En el siglo XII nacionalizaron el sistema. El gobierno comenzó a emitir su propio papel moneda, prometiendo que era canjeable por metal precioso en las arcas del Estado. Al principio funcionó. La economía china prosperó con este nuevo y eficiente medio de cambio. Pero como en Roma, la tentación resultó ser demasiado grande. Las guerras contra los jurchens y más tarde los mongoles ejercieron una presión inmensa sobre las finanzas del Estado. En lugar de aumentar los impuestos, los emperadores Song
simplemente ordenaron que se imprimieran más billetes. Poco a poco, la promesa de convertibilidad se fue rompiendo. La cantidad de papel moneda en circulación excedía con creces las reservas de metal del gobierno. El papel moneda pasó de ser un recibo de dinero a ser un sustituto del dinero, respaldado únicamente por el decreto del emperador. Era dinero fiduciario en su forma más temprana. La ley de Gresham entró en vigor, pero de una forma ligeramente diferente. Las monedas de metal, el dinero bueno, desaparecieron de la circulación. La gente las atesoraba, sabiendo que el papel moneda perdía valor cada día. El gobierno Song se vio atrapado en la espiral inflacionaria. Imprimían más dinero para pagar sus gastos, lo que devaluaba aún más el dinero, lo que les obligaba a imprimir aún más. La caída de la dinastía Song del norte ante los Gurchens no fue causada únicamente por la inflación, pero la inestabilidad económica ciertamente debilitó su capacidad para defenderse. Sin embargo, la lección más dramática vendría después. Cuando los mongoles, bajo Kublai Khan, establecieron la dinastía Yuan en el siglo XIII, adoptaron y perfeccionaron el sistema de papel moneda fiduciario. Marco Polo, al visitar China, quedó asombrado por este sistema, describiendo cómo el Gran Khan podía literalmente crear riqueza de la corteza de las moreras. Pero los mongoles llevaron la impresión de dinero a extremos nunca antes vistos. Financiaron sus vastas conquistas y sus lujosos proyectos de construcción con la imprenta. El resultado fue la primera hiperinflación bien documentada de la historia. A principios del siglo XIV, el papel moneda de la dinastía Yuan se había vuelto prácticamente inútil. La gente se negó a aceptarlo, volviendo al trueque o al uso de lingotes de plata. La economía se paralizó. El descontento social masivo, alimentado por el colapso económico, condujo a rebeliones generalizadas que finalmente derrocaron a la dinastía Yuan. La posterior dinastía Ming, habiendo aprendido la dolorosa lección, inicialmente desconfió profundamente del papel moneda, intentando volver a un sistema basado en monedas de cobre y lingotes de plata. La experiencia china es una poderosa confirmación de que estas leyes monetarias son universales. No dependen de la cultura, la geografía o la tecnología. La tentación de financiar el poder a través de la degradación de la moneda es una debilidad humana fundamental. Y las consecuencias, la desaparición del dinero bueno, la inflación galopante y el colapso social, son tan predecibles en la China del siglo XIV como lo fueron en la Roma del siglo III o en la Atenas del siglo V a.C. Es un ciclo que se repite una y otra vez, porque cada generación de gobernantes cree que, esta vez, ellos serán los que podrán controlar el fuego. A veces, la ley de Gresham funciona de formas más sutiles, no a través de la devaluación directa, sino a través de un shock masivo en la oferta de dinero. El escenario es el Imperio español del siglo XVI y XVII, la superpotencia de su tiempo, con un imperio en el que, literalmente, nunca se ponía el sol. Tras la conquista de los imperios azteca e inca, España se encontró con una fuente de riqueza aparentemente ilimitada: las minas de plata de Potosí y Zacatecas. Un torrente de plata y oro, como nunca antes se había visto, comenzó a fluir a través del Atlántico hacia Sevilla. A primera vista, esto parecía una bendición divina. España se convirtió, de la noche a la mañana, en la nación más rica de Europa. Sus reyes, como Felipe II, pudieron financiar ejércitos masivos, construir flotas invencibles como la Armada Española y librar guerras en múltiples frentes, desde los Países Bajos hasta el Mediterráneo. Pero este torrente de dinero bueno, plata y oro, tuvo un efecto paradójico y destructivo, un fenómeno conocido como la revolución de los precios. La afluencia masiva de plata aumentó drásticamente la oferta monetaria en España, posteriormente en toda Europa. Según la teoría cuantitativa del dinero, más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes conduce a precios más altos,
Y eso es exactamente lo que sucedió. España experimentó un período de inflación severa y prolongada que duró más de un siglo. Los precios de los bienes básicos, como el grano y los textiles, se cuadruplicaron o quintuplicaron. Para el ciudadano español común, esta nueva riqueza era una maldición. Sus salarios no lograban seguir el ritmo de la inflación galopante. Su poder adquisitivo se desplomó, pero el efecto más insidioso fue sobre la economía productiva de España. ¿Por qué invertir en la agricultura o en la manufactura, que requería trabajo duro y riesgo, cuando se podía obtener riqueza importando plata de las Américas? La economía española se volvió adicta a este dinero fácil. La industria local se atrofiaba. Era más barato para España importar bienes manufacturados de Inglaterra o los Países Bajos que producirlos en casa, pagando con la plata de las Indias. En este contexto, podemos ver una versión macroeconómica de la ley de Gresham. El dinero malo, en este caso, no era una moneda devaluada, sino una economía improductiva y dependiente de la extracción de recursos. Este modelo económico malo expulsó al bueno, que habría sido una economía diversificada basada en la manufactura, la innovación y el comercio. El dinero fácil de las Américas actuó como una droga, dando a España una sensación de poder y euforia mientras pudría su cuerpo económico desde dentro. Cuando el flujo de plata comenzó a disminuir en el siglo XVII, España se encontró con una economía atrofiada, incapaz de competir con sus rivales europeos más dinámicos. Su edad de oro terminó y entró en un largo período de decadencia. La lección de España es una advertencia contra la maldición de los recursos. Nos enseña que la verdadera riqueza de una nación no reside en la cantidad de oro o plata que pueda acumular, sino en su capacidad productiva, en las habilidades de su gente y en la solidez de sus instituciones. El dinero fácil, ya sea extraído de una mina o impreso por un banco central, puede ser tan destructivo como la devaluación deliberada. Ambos corrompen los incentivos, distorsionan la economía y, en última instancia, conducen a la decadencia nacional. Ahora, avancemos hacia el hombre que dio nombre a la primera ley, Sir Thomas Gresham. El escenario es la Inglaterra de los Tudor, a mediados del siglo XVI. Una nación en plena agitación religiosa y financiera. Gresham no era un economista académico, era un hombre de mundo, un financiero, un comerciante y un agente de la corona. Su laboratorio no era una universidad, sino los bulliciosos mercados de Londres y Amberes. Sirvió bajo el rey Eduardo VII, la reina María I y, más famosamente, la reina Isabel I. Su experiencia práctica le dio una comprensión íntima y visceral de cómo funcionaba realmente el dinero. El contexto de su famosa observación fue la gran devaluación iniciada por el padre de Isabel, el infame rey Enrique Botolo. Enrique, al igual que los emperadores romanos antes que él, tenía gastos extravagantes y guerras costosas que financiar. Su solución fue la misma: degradar la moneda. Ordenó a las cecas reales que redujeran drásticamente el contenido de plata y oro de las monedas inglesas, reemplazándolo con metales básicos. Las nuevas monedas, especialmente los chelines, contenían tan poco metal precioso que se ganaron el apodo de Old Copper Nose, vieja nariz de cobre, porque el fino baño de plata se desgastaba rápidamente en el punto más alto del retrato del rey, su nariz, revelando el cobre de debajo. Cuando la joven reina Isabel I ascendió al trono en 1558, heredó un desastre monetario. El comercio inglés estaba en caos. Las monedas de buena calidad de reinados anteriores habían desaparecido, atesoradas por el público. Las monedas de cobre de Enrique circulaban, pero nadie confiaba en ellas. Los comerciantes extranjeros exigían el pago en moneda extranjera sólida o en lingotes, y los precios internos eran volátiles e inciertos. Fue en este contexto que Sir Thomas Gresham escribió a la reina, explicando el problema con una claridad meridiana. Le dijo que las monedas buenas y malas no pueden circular juntas.
Observó que la afluencia de moneda devaluada había expulsado de la circulación a las monedas de plata y oro de alta calidad, paralizando la confianza y el comercio. Su consejo fue audaz y directo. La única manera de restaurar la prosperidad y la reputación de Inglaterra era retirar todas las monedas degradadas y emitir una nueva moneda con un contenido de metal precioso, alto y fiable. Fue un plan costoso y políticamente arriesgado, pero Isabel, una monarca astuta, entendió la sabiduría del consejo de Gresham. En 1560 se embarcó en una reforma monetaria masiva. Se retiraron las viejas monedas de cobre y se emitieron nuevos chelines y libras de plata de alta ley. El efecto fue casi inmediato. La confianza volvió a la moneda inglesa. El dinero bueno volvió a circular. El comercio revivió y la estabilidad financiera sentó las bases para el floreciente período de prosperidad y poder que se conocería como la Edad de Oro isabelina. La historia de Gresham e Isabel I es crucial porque no es solo una historia de decadencia, sino también de restauración. Demuestra que el ciclo de devaluación no es necesariamente una sentencia de muerte. Una nación puede dar marcha atrás, pero requiere un liderazgo fuerte, una voluntad política para tomar decisiones difíciles y una comprensión fundamental de que la confianza es el activo más valioso de cualquier sistema monetario. Sin embargo, la lección también contiene una advertencia. La cura es dolorosa. Retirar la moneda mala y restaurar la solidez requiere reconocer las pérdidas y soportar un período de ajuste económico. Es una medicina amarga que la mayoría de los gobiernos modernos, adictos al dinero fácil, no están dispuestos a tragar. Avancemos rápidamente a principios del siglo XX, a la República de Weimar en Alemania, el ejemplo más aterrador y citado de hiperinflación en el mundo moderno. Si Roma fue una muerte lenta y la China Yuan un colapso medieval, Weimar fue una pesadilla en Technicolor, capturada en fotografías de gente empujando carretillas llenas de dinero solo para comprar una hogaza de pan. El escenario fue preparado por la Primera Guerra Mundial. Alemania había financiado su esfuerzo bélico no a través de impuestos, sino a través de la deuda masiva y la impresión de dinero. Después de su derrota, los aliados victoriosos impusieron el Tratado de Versalles, que cargó a la joven república con reparaciones de guerra punitivas y astronómicas. Atrapado entre la obligación de pagar estas deudas y la necesidad de reconstruir una nación devastada, el gobierno de Weimar se enfrentó a un dilema imposible. Su solución fue recurrir a la imprenta. Comenzó a imprimir marcos de papel en cantidades cada vez mayores para comprar moneda extranjera y pagar las reparaciones, y para financiar sus propios déficits. Lo que siguió fue una espiral de muerte monetaria que hace que las devaluaciones romanas parezcan un juego de niños. En 1921, un dólar estadounidense valía unos 75 marcos. A finales de 1922, valía 7.000 marcos. Y luego, el colapso se volvió exponencial. Para noviembre de 1923, en el pico de la hiperinflación, un solo dólar estadounidense valía 4,2 billones de marcos. La palabra inflación no hace justicia a lo que ocurrió. Fue la aniquilación total del dinero. Los ahorros de toda la vida de la clase media alemana, el pilar de cualquier sociedad estable, fueron borrados en cuestión de meses. Una póliza de seguro de vida, que habría mantenido a una familia durante décadas, no podía pagar ni una taza de café. La gente recibía su paga 2 veces al día, y sus familias esperaban en las fábricas para coger el dinero y correr a las tiendas antes de que los precios volvieran a subir. Los billetes se usaban como papel de pared, como combustible para las estufas. El valor se había evaporado por completo. La ley de Gresham se manifestó de forma extrema. Cualquier moneda con valor real, monedas de oro, divisas extranjeras, incluso bienes de trueque como cigarrillos o carbón, desapareció por completo. Era el dinero bueno, y la gente se aferraba a él como si su vida dependiera de ello.
porque así era. El dinero malo, los billones de marcos de papel sin valor, era lo único que circulaba, y la gente intentaba deshacerse de él lo más rápido posible. Las consecuencias sociales fueron apocalípticas. Se destruyó la confianza en el gobierno, en el capitalismo, en la democracia. La sociedad se polarizó. Los deudores se beneficiaron, ya que podían pagar sus deudas con dinero sin valor, mientras que los acreedores y los ahorradores fueron arruinados. Surgieron teorías de conspiración, culpando a banqueros, extranjeros y minorías por el desastre. La hiperinflación de Weimar no causó directamente el ascenso de Adolf Hitler, pero creó las condiciones perfectas para que el extremismo echara raíces. Destruyó el centro moderado de la sociedad alemana y dejó a una población desesperada, empobrecida y anhelante de un salvador que prometiera restaurar el orden y la estabilidad. La lección de Weimar es la advertencia más cruda de la historia moderna. Nos muestra el final del camino de la impresión de dinero. No es solo la ruina económica, es la desintegración social, la aniquilación de la clase media y el caldo de cultivo para la tiranía. Es un recordatorio de que el papel moneda fiduciario, sin el ancla de un activo real, es un acto de fe, y cuando esa fe se rompe, las consecuencias son inimaginables. La ley de Gresham no solo opera en sistemas de una sola moneda que se devalúa, también es una fuerza poderosa en los sistemas bimetálicos, donde dos metales, típicamente oro y plata, son designados como moneda de curso legal. La historia de los Estados Unidos en el siglo XIX ofrece un caso de estudio fascinante sobre este delicado equilibrio. Durante gran parte del siglo, Estados Unidos operó bajo un estándar bimetálico. La Ley de Acuñación de 1792 estableció una proporción de cambio fija entre la plata y el oro. 15 onzas de plata equivalían a 1 onza de oro. El gobierno acuñaría ambos metales para cualquiera que los llevara a la ceca. El problema con cualquier sistema de tipo de cambio fijo es que el mercado rara vez está de acuerdo con el gobierno. El valor relativo del oro y la plata fluctúa constantemente en el mercado mundial, dependiendo de la oferta, nuevos descubrimientos mineros y la demanda. Cuando la proporción del mercado se desvía de la proporción legal, la ley de Gresham se activa. A principios del siglo XIX, la proporción del mercado era más cercana a 15.5 a 1. Esto significaba que la proporción legal de 15 a 1 sobrevaloraba la plata y subvaloraba el oro. Si tenías una onza de oro, eras un tonto si la llevabas a la ceca estadounidense para que te la convirtieran en 15 onzas de monedas de plata. Podías llevarla a Europa y conseguir 15.5 onzas de plata por ella. ¿El resultado? El dinero bueno. Oro, que estaba subvalorado por la ceca, desapareció de la circulación en Estados Unidos. La gente lo fundía, lo exportaba o lo atesoraba. El dinero malo, plata, que estaba sobrevalorada por la ceca, inundó el país. Estados Unidos se convirtió, de facto, en un país con patrón plata. El gobierno intentó corregir esto en la década de 1830, cambiando la proporción a aproximadamente 16 a 1. Pero para entonces, nuevos descubrimientos de oro en California y otros lugares habían hecho que el oro fuera relativamente más abundante, y la proporción del mercado se había acercado a 15.5 a 1. Ahora, la situación se invirtió. La nueva proporción legal de 16 a 1 sobrevaloraba el oro y subvaloraba la plata. El resultado fue predecible. La plata, ahora el dinero bueno subvalorado, desapareció de la circulación. El oro se convirtió en la moneda dominante. Este vaivén culminó en lo que los defensores de la plata llamaron el Crimen de 73. La Ley de Acuñación de 1873 desmonetizó oficialmente la plata para la mayoría de las transacciones, moviendo a Estados Unidos hacia un patrón oro de facto. Esto ocurrió justo cuando se hicieron enormes descubrimientos de plata en el oeste.
como la Beta Comstock en Nevada. Si la plata hubiera seguido siendo moneda de curso legal en la antigua proporción, la afluencia masiva de plata habría provocado una inflación significativa. Al desmonetizarla, el gobierno aseguró una política monetaria más dura y deflacionaria, lo que benefició a los acreedores, banqueros del este, y perjudicó a los deudores, agricultores del oeste y del sur. Este debate dominó la política estadounidense durante décadas, culminando en el famoso discurso de la Cruz de Oro de William Jennings Bryan en 1896. La lección del bimetalismo estadounidense es una demostración de la futilidad de que el gobierno intente fijar el precio de algo que tiene un valor de mercado fluctuante. Es la arrogancia del planificador central contra la sabiduría descentralizada del mercado. La ley de Gresham actúa como el árbitro implacable en esta contienda, asegurando que cualquier intento de distorsionar los precios resultará en la desaparición del activo subvalorado. Es una prueba más de que el dinero obedece a sus propias leyes, y los gobiernos que las ignoran lo hacen bajo su propio riesgo. El siglo XX fue testigo del acto final y más audaz en la saga de la ley de Gresham, la expulsión global y sistemática del dinero bueno del sistema monetario mundial. El escenario de este acto final fue una tranquila ciudad turística en New Hampshire llamada Bretton Woods. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, los líderes de las naciones aliadas se reunieron para diseñar un nuevo orden económico global. El sistema que crearon, el sistema de Bretton Woods, fue un intento de restaurar la estabilidad después de décadas de caos monetario. En su núcleo, el sistema era un patrón de cambio oro-dólar. El dólar estadounidense fue coronado como la moneda de reserva mundial. Las demás monedas del mundo tendrían un tipo de cambio fijo con el dólar. El dólar, a su vez, tendría un tipo de cambio fijo con el oro, a $35 por onza. Y lo más importante, los bancos centrales extranjeros podían, en cualquier momento, canjear sus tenencias de dólares por oro físico de las arcas de los Estados Unidos, en Fort Knox. Este sistema tenía un ancla. El oro, el dinero bueno por excelencia, disciplinaba al sistema. Estados Unidos no podía imprimir demasiados dólares, porque si lo hacía, otros países perderían la confianza y exigirían oro a cambio, agotando las reservas estadounidenses. Durante un tiempo funcionó. El mundo experimentó un periodo de crecimiento económico sin precedentes, conocido como la Edad de Oro del capitalismo. Pero, una vez más, la tentación resultó ser demasiado grande para el arquetipo del gobierno-imperio. En las décadas de 1960 y 1970, Estados Unidos se vio envuelto en dos gastos masivos y simultáneos: la costosa guerra de Vietnam en el extranjero y los ambiciosos programas sociales de la gran sociedad en casa. Para financiar ambos, el gobierno de los EE.U. y su Banco Central, la Reserva Federal, hicieron lo que todos los imperios en apuros hacen: crearon dinero. Imprimieron dólares muy por encima de lo que sus reservas de oro podían respaldar. Los países extranjeros, especialmente Francia bajo Charles de Gaulle, no eran tontos. Vieron que Estados Unidos estaba emitiendo más reclamaciones de oro de las que podía pagar. Comenzaron a afirmar lo que la ley de Gresham predecía. Gastaron sus malos dólares y exigieron oro bueno a cambio. Las reservas de oro de Estados Unidos comenzaron a desplomarse. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon se enfrentó a una elección fatídica, similar a la de los atenienses o los romanos. Podía someter al país a una dolorosa disciplina fiscal y monetaria para restaurar la confianza en el dólar, o podía cortar el último vínculo con el oro y permitir que la imprenta funcionara sin restricciones. Eligió la segunda opción. El 15 de agosto de 1971, Nixon anunció al mundo que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Esa suspensión temporal se ha convertido en permanente.
Ese día, conocido como el Nixon Shock, el mundo entero fue empujado a un sistema de dinero fiduciario puro. Por primera vez en la historia de la humanidad, ninguna de las principales monedas del mundo estaba respaldada por un activo tangible. La ley de Gresham había completado su obra maestra. El dinero bueno, el oro, fue expulsado oficialmente del corazón del sistema monetario mundial, relegado a una reliquia bárbara. El dinero malo, el dólar fiduciario y todas las demás monedas que dependen de él, se convirtió en el único juego en la ciudad. Este evento marcó el comienzo de una nueva era de inestabilidad monetaria, inflación crónica, burbujas de activos y deuda creciente que ha definido las últimas 5 décadas. Fue en el momento en que el mundo decidió conscientemente abandonar la disciplina monetaria y abrazar la ilusión de que la prosperidad puede imprimirse de la nada. Ahora volvamos al arquitecto de nuestra segunda ley, Richard Cantillon. Para entender su revelación, debemos transportarnos a la Francia de principios del siglo XVIII, una nación al borde de la bancarrota después de las costosas guerras del Rey Sol, Luis XIV. En este escenario de desesperación financiera, apareció un personaje carismático y brillante, un economista y jugador escocés llamado John Law. Law convenció al regente francés de que podía resolver los problemas de deuda de Francia con una idea radical: reemplazar el oro y la plata por papel moneda emitido por un banco central de su creación, el Banque General. Este banco, argumentaba Law, podría emitir crédito, estimular el comercio y monetizar las vastas tierras de la colonia francesa de Luisiana a través de una empresa comercial, la Compañía del Mississippi. Lo que siguió fue una de las burbujas especulativas más famosas de la historia, la burbuja del Mississippi. Law inundó la economía francesa con papel moneda recién impreso. Al principio pareció un milagro. La economía se recuperó, la gente se sintió rica. El precio de las acciones de la Compañía del Mississippi se disparó, multiplicándose por más de 20 en poco más de un año. París se vio envuelta en una fiebre especulativa. Personas de todas las clases sociales vendían sus posesiones para comprar acciones, acuñando una nueva palabra para estos nuevos ricos: millonarios. Entre el frenesí se encontraba Richard Cantillon, un banquero astuto y observador. A diferencia de la mayoría, Cantillon no se dejó llevar por la euforia. Entendió que Law no estaba creando riqueza real, solo papel. Y lo más importante, observó cuidadosamente quién se estaba enriqueciendo y cómo. Vio que John Law, el regente, los cortesanos y los banqueros bien conectados, como él mismo, fueron los primeros en recibir el nuevo papel moneda del banco. Con este dinero, compraron acciones de la Compañía del Mississippi a precios bajos. Sus compras hicieron subir el precio. Luego, a medida que el dinero se filtraba en la economía y la gente común se apresuraba a entrar, los iniciados, los que estaban cerca del grifo, comenzaron a vender silenciosamente sus acciones a precios astronómicos. Y lo que es más crucial, no se quedaron con el papel moneda francés. Cantillon, por ejemplo, tomó sus ganancias de papel y las convirtió discretamente en oro, plata y activos en el extranjero, como tierras en Inglaterra. Sabía que la burbuja era insostenible y que el papel moneda acabaría perdiendo su valor, y tenía razón. En 1720, la burbuja estalló espectacularmente. La confianza en el papel moneda se evaporó. La gente corrió al banco para canjear sus billetes por oro, pero el banco no tenía suficientes reservas. El sistema se derrumbó. Los que se quedaron con las acciones y el papel moneda lo perdieron todo. La economía francesa quedó devastada y el país desarrolló una aversión al papel moneda que duraría generaciones. Pero Cantillon y los otros iniciados salieron inmensamente ricos. Habían surfeado la ola de la inflación y habían salido antes de que se estrellara. Fue esta experiencia de primera mano la que llevó a Cantillon a formular su famosa teoría, más tarde conocida como el efecto Cantillon.
se dio cuenta de que el impacto de la creación de dinero no es neutral. Cambia fundamentalmente la distribución de la riqueza. Enriquece a los primeros receptores a expensas de los últimos. Vio que la inflación no es solo un aumento general de los precios, es un proceso secuencial que beneficia a los de dentro y castiga a los de fuera. Su observación, nacida en el crisol de la burbuja del Mississippi, es quizás la idea más importante y menos comprendida de toda la economía. Para comprender plenamente el poder del efecto Cantillon, debemos visualizarlo. Imagina la economía no como una bañera que se llena de agua de manera uniforme, sino como un lago tranquilo. Ahora, imagina que un banco central o un gobierno comienza a crear dinero nuevo. Este dinero no se rocía sobre el lago desde un helicóptero, se vierte en un punto específico, como si se vertiera un espeso jarabe de miel en la orilla. Los que están de pie justo donde se vierte la miel, los grandes bancos, el gobierno, los contratistas de defensa, las élites financieras, se ven cubiertos de ella. Pueden recogerla y gastarla inmediatamente, cuando el resto del lago todavía está tranquilo y claro. Con esta miel recién adquirida, compran activos, barcos, acciones, casas en el lago, bienes raíces, arte. Sus compras masivas crean una demanda que antes no existía, y los precios de estos activos comienzan a subir. La miel, el nuevo dinero, comienza a extenderse lentamente desde la orilla. Llega a la siguiente capa. Los constructores de barcos, los agentes inmobiliarios, los empleados de los bancos. Ellos también se benefician. Sus salarios y beneficios aumentan. Pero cuando van a comprar un barco o una casa, descubren que los precios ya han subido debido a la demanda de los primeros receptores. Su beneficio es menor. La miel sigue extendiéndose, volviéndose más delgada y diluida a medida que se aleja del centro. Finalmente, una fina capa llega a los confines más lejanos del lago. Aquí es donde se encuentra la persona común, el maestro, el enfermero, el trabajador de una fábrica, el jubilado. Cuando el nuevo dinero llega a ellos, si es que llega, es en forma de un modesto aumento salarial o un cheque de estímulo. Pero para entonces, las ondas de la inflación de precios ya han recorrido todo el lago. El precio de los barcos y las casas se ha disparado. Y lo que es más importante, el precio de las necesidades diarias, el pescado para comer, la leña para calentarse, el alquiler de un pequeño muelle, también ha aumentado, porque todos los que recibieron el dinero antes que ellos lo han estado gastando. El poder adquisitivo de ese modesto aumento salarial ha sido devorado por el aumento de los precios. En efecto, su riqueza real ha disminuido. Han sido grabados sin su consentimiento. El efecto Cantillon es esta transferencia sistemática de poder adquisitivo de los últimos receptores del dinero a los primeros. Es un subsidio de los pobres a los ricos, de los que no tienen activos a los que los tienen, de la clase trabajadora a la clase inversora. Por eso, los bancos centrales pueden afirmar que sus políticas de dinero fácil están ayudando a la economía, pero la realidad es que están ayudando a una parte muy específica de la economía a expensas de otra. Están exacerbando la desigualdad de la riqueza con cada dólar, euro o yen que crean de la nada. Es un sistema diseñado para beneficiar a los de dentro. No es un fallo del sistema, es la característica principal. Y una vez que entiendes esta metáfora del lago y la miel, empiezas a ver el efecto Cantillon en todas partes, desde la respuesta a la crisis financiera de 2008 hasta la explosión de los precios de los activos durante la pandemia, explicando el enigma central de nuestra era: un crecimiento económico anémico para la mayoría, junto con una riqueza sin precedentes para una pequeña minoría. La historia está repleta de ejemplos del efecto Cantillon, incluso antes de que Cantillon le pusiera nombre. Tomemos las guerras napoleónicas a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Gran Bretaña se encontró en una lucha a vida o muerte contra la Francia de Napoleón. Este conflicto total requería una movilización de recursos sin precedentes. ¿Cómo lo financió el gobierno británico? A través de una combinación de impuestos,
pero principalmente a través de la deuda masiva y la expansión del crédito por parte del Banco de Inglaterra, que en ese momento era una institución privada estrechamente aliada con el Estado. El gobierno británico emitía bonos, deuda, y el Banco de Inglaterra, junto con un consorcio de banqueros de la City de Londres, los compraba. Para ello, el banco no utilizaba los ahorros existentes, simplemente creaba nuevo dinero en sus libros, acreditando la cuenta del gobierno. Este es un ejemplo clásico de la inyección de dinero en un punto específico de la economía. Los primeros receptores de este nuevo dinero fueron, por supuesto, el propio gobierno británico y el círculo de élites financieras que financiaban la guerra. El gobierno utilizó el dinero para pagar a los proveedores de armas, a los constructores navales y a los fabricantes de uniformes. Estos contratistas del gobierno, a su vez, obtuvieron enormes beneficios. Los banqueros, como la famosa familia Rothschild, que ayudaron a financiar y distribuir la deuda británica, amasaron fortunas legendarias. Nathan Rothschild, por ejemplo, utilizó su red de información para saber de la victoria británica en Waterloo antes que nadie, lo que le permitió hacer una fortuna en el mercado de bonos. Mientras tanto, ¿qué pasaba con el resto de la población? El masivo aumento de la oferta monetaria provocó una inflación significativa en Gran Bretaña durante este periodo. Los precios de los alimentos, especialmente el grano, se dispararon. Los salarios de los trabajadores comunes no lograron seguir el ritmo. La gente común pagó la guerra de tres maneras: a través de impuestos más altos, a través de la inflación que erosionaba su poder adquisitivo y, para muchos, a través del servicio militar obligatorio. Los enclosures, cercamientos de tierras comunales, también se aceleraron durante este periodo, empujando a muchos campesinos a las ciudades para convertirse en mano de obra barata para las nuevas fábricas, exacerbando la miseria. Al final de las guerras, Gran Bretaña salió victoriosa, pero con una deuda nacional astronómica y una sociedad mucho más desigual. Se había producido una transferencia masiva de riqueza. La riqueza real de la nación, el trabajo de su pueblo, sus tierras, sus recursos, había sido reclamada por el gobierno y sus financistas a través de la creación de dinero, dejando a la población en general más pobre y a una pequeña élite más rica y poderosa que nunca. Las guerras napoleónicas demuestran que el efecto Cantillon no es solo un fenómeno de burbujas especulativas. Es una herramienta fundamental de la financiación estatal, especialmente en tiempos de guerra. Permite a los gobiernos movilizar recursos a una escala que sería imposible solo con impuestos, pero lo hace imponiendo un impuesto sigiloso y regresivo de la inflación a su propia población, mientras enriquece a los que están más cerca del poder. Es la historia de siempre. Los beneficios se privatizan, los costes se socializan. El efecto Cantillon también fue una fuerza motriz en la configuración de la economía estadounidense durante la Gilded Age, o Edad Dorada, a finales del siglo XIX. Este fue un período de industrialización masiva, innovación tecnológica y crecimiento económico explosivo, pero también de corrupción rampante, desigualdad asombrosa y pánicos financieros recurrentes. En el centro de esta era estaban los llamados varones ladrones, titanes de la industria como Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y J.P. Morgan. Construyeron vastos imperios en ferrocarriles, petróleo, acero y finanzas, acumulando una riqueza y un poder que rivalizaban con los de los gobiernos. ¿Cómo financiaron estas empresas monumentales? No fue simplemente a través del trabajo duro y el ingenio, como sugiere la mitología popular. Fue a través de su acceso privilegiado al grifo del dinero. El sistema bancario de la época, una red de bancos con estatutos nacionales y estatales, tenía la capacidad de crear dinero a través del sistema de reserva fraccionaria. Y los banqueros más poderosos, como J.P. Morgan, estaban en el centro de esta red. Los grandes industriales trabajaban en estrecha colaboración con estos banqueros para obtener el capital necesario para sus proyectos. Los ferrocarriles, la empresa definitoria de la época,
son el ejemplo perfecto. La construcción de las líneas transcontinentales fue increíblemente cara. Se financió a través de la venta masiva de acciones y bonos, a menudo comprados y suscritos por sindicatos de banqueros que creaban el crédito necesario. El gobierno federal también jugó un papel crucial, otorgando enormes concesiones de tierras y subsidios a las compañías ferroviarias. Este dinero y crédito recién creados fluyeron directamente a los bolsillos de los magnates del ferrocarril y sus financistas. Fueron los primeros receptores. Lo utilizaron para comprar acero, madera, contratar mano de obra y, a menudo, para sobornar a políticos. Mientras tanto, la expansión masiva del crédito en la economía creó un ciclo de auge y caída. Durante los auges, la economía crecía rápidamente, pero a menudo de forma insostenible. Luego, cuando el crédito se contraía, sobrevenían los pánicos, como el pánico de 1873 y el pánico de 1893. Estas caídas arruinaron a los pequeños empresarios, a los agricultores y a los trabajadores, que a menudo perdían sus ahorros en las quiebras bancarias. Pero para los grandes jugadores, los que estaban cerca del centro financiero, estas crisis eran oportunidades. JP Morgan se hizo famoso por rescatar al sistema durante estas crisis, pero a un precio. Consolidó industrias enteras, comprando competidores en quiebra, a precios de saldo y creando monopolios gigantescos como US Steel. La Gilded Age fue la manifestación del efecto Cantillon a escala industrial. El sistema financiero canalizó el capital hacia los grandes proyectos y los grandes hombres, enriqueciéndolos más allá de toda medida. Pero la naturaleza inflacionaria y cíclica de este sistema impuso enormes costos al resto de la sociedad, especialmente a los agricultores y trabajadores que se sentían, con razón, explotados por los intereses monetarios del Este. Este descontento alimentó el movimiento populista de finales del siglo XIX. La gente común podía no conocer el término efecto Cantillon, pero entendían instintivamente que el sistema estaba amañado, que el dinero y el poder fluían hacia la cima, dejando a los de abajo luchando por las migajas. El efecto Cantillon, que había operado de manera algo caótica y descentralizada durante el siglo XIX, fue finalmente institucionalizado y centralizado en el corazón del sistema financiero estadounidense con la creación de la Reserva Federal en 1913. La historia oficial es que la Fed fue creada para proporcionar estabilidad al sistema bancario y prevenir los pánicos financieros. La historia real, como suele ser el caso, es mucho más matizada y cínica. La ley que creó la Reserva Federal, la Ley de la Reserva Federal, fue redactada en secreto en una reunión en 1210, en una isla privada frente a la costa de Georgia, Jekyll Island. Los asistentes no eran servidores públicos desinteresados, eran los banqueros más poderosos de la época, representando los intereses de JP Morgan, los Rockefeller y los Kuhn, Loeb & Co. Su objetivo no era proteger al público, era protegerse a sí mismos. Querían crear un prestamista de última instancia, un cartel bancario sancionado por el gobierno que pudiera rescatar a los grandes bancos cuando se metieran en problemas, y socializar sus pérdidas entre el público a través de la inflación. Y lo consiguieron. La Reserva Federal fue diseñada como una institución cuasi privada, propiedad de los bancos miembros, pero con un mandato público. Se le otorgó el monopolio de la emisión de la moneda nacional, el dólar estadounidense. Y, lo que es más importante, se convirtió en el grifo central de dinero para toda la economía. Desde 1913, el mecanismo del efecto Cantillon ha sido claro y directo. Cuando la Reserva Federal decide estimular la economía, no envía cheques a todos los ciudadanos. En cambio, crea dinero de la nada en sus libros y lo utiliza para comprar activos financieros, principalmente bonos del gobierno, a un grupo selecto de grandes bancos conocidos como primary dealers, operadores primarios. Estos bancos de Wall Street son los primeros receptores del nuevo dinero. Literalmente, están de pie junto al grifo. Con este nuevo dinero, pueden hacer varias cosas.
Pueden prestarlo, a menudo a sus clientes corporativos más grandes. Pueden especular en los mercados de acciones, bonos y materias primas. Pueden comprar activos para sus propias cuentas. En todos los casos, se benefician masivamente. Sus compras hacen subir los precios de los activos, creando riqueza para ellos y para sus clientes ricos que ya poseen esos activos. El dinero luego se filtra lentamente a través del sistema, como ya hemos descrito, perdiendo poder adquisitivo en cada paso del camino. La creación de la Reserva Federal fue el golpe maestro del arquetipo del banquero élite. Creó un sistema que les permite privatizar las ganancias durante los auges, que ellos mismos alimentan con crédito barato, y socializar las pérdidas durante las caídas, cuando la Fed los rescata. Es un sistema que garantiza que la riqueza fluirá perpetuamente hacia el centro financiero. La Gran Depresión, las burbujas de los años 90, la crisis de 2008, la era del QE post-2008. Todos estos eventos pueden ser vistos a través de la lente del efecto Cantillon, con la Reserva Federal en su epicentro, dirigiendo el flujo de dinero nuevo hacia sus electores favoritos, mientras el ciudadano común soporta las consecuencias de la inflación de activos y los ciclos de auge y caída. Ningún evento en la historia reciente ilustra el efecto Cantillon de manera más flagrante y descarada que la respuesta a la crisis financiera global de 2008. La crisis fue causada por una orgía de préstamos imprudentes y especulación por parte de los bancos más grandes del mundo, alimentada por años de dinero fácil de la Reserva Federal. Crearon y vendieron instrumentos financieros complejos y tóxicos, como las obligaciones de deuda colateralizada, CDO, basados en hipotecas de alto riesgo, subprime. Cuando el mercado inmobiliario se desplomó, estos activos se volvieron sin valor, dejando a los bancos al borde del colapso y amenazando con derribar todo el sistema financiero mundial. En una economía de libre mercado, estos bancos habrían quebrado. Sus accionistas y ejecutivos habrían sido eliminados, y sus activos habrían sido comprados por competidores más prudentes. Habría sido un proceso doloroso, pero habría purgado el sistema de su exceso y riesgo moral. Pero eso no es lo que sucedió. En cambio, el arquetipo del gobierno y el arquetipo del banquero élite trabajaron juntos para proteger el sistema que los beneficiaba. El gobierno de los EUU y la Reserva Federal intervinieron con los rescates más grandes de la historia. Se inyectaron cientos de miles de millones de dólares directamente en los mismos bancos que causaron la crisis a través del programa TARP. Pero eso fue solo el comienzo. La Reserva Federal se embarcó en una política radical y sin precedentes llamada Quantitative Easing, QE, o flexibilización cuantitativa. Durante la siguiente década, la Fed crearía billones de dólares de la nada y los utilizaría para comprar bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, los mismos activos tóxicos que causaron la crisis de los bancos. Este fue el efecto Cantillon con esteroides. Los billones de dólares no fueron a parar a los propietarios de viviendas que se enfrentaban a la ejecución hipotecaria. No fueron a parar a los trabajadores que perdieron sus empleos. Fueron directamente a los balances de los grandes bancos. Estos bancos, los primeros receptores, utilizaron este dinero para reparar sus finanzas, pagar enormes bonificaciones a sus ejecutivos y, lo más importante, especular en el mercado de valores. El resultado fue una de las mayores divergencias en la historia económica. El mercado de valores se embarcó en una carrera alcista de una década, alcanzando máximos históricos una y otra vez. Los precios de los activos de lujo, como el arte, los yates y los apartamentos de alta gama en Nueva York y Londres, se dispararon. Los ricos se volvieron fabulosamente más ricos. Mientras tanto, la economía real, la Main Street, languidecía. El crecimiento económico fue el más débil de cualquier recuperación en la historia de Estados Unidos. Los salarios se estancaron. Millones de personas perdieron sus hogares. La participación en la fuerza laboral se desplomó.
se produjo una recuperación en forma de K, una línea ascendente para los propietarios de activos, una línea descendente para todos los demás. La crisis de 2008 y su respuesta revelaron la verdadera naturaleza del sistema. Cuando las cosas van bien, los banqueros se quedan con las ganancias. Cuando las cosas van mal, el público asume las pérdidas y el Banco Central imprime dinero para reflotar a los ricos. Fue la transferencia de riqueza más masiva de la clase media a la élite financiera en la historia de la humanidad, llevada a cabo a plena luz del día, bajo el pretexto de salvar la economía. Si 2008 fue una clase magistral sobre el efecto Cantillon, la respuesta a la pandemia de COVID-19 en 2020 fue el examen final, aprobado con la máxima nota. Cuando el mundo se paralizó para frenar la propagación del virus, los gobiernos y los bancos centrales respondieron con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, haciendo que la respuesta de 2008 pareciera pequeña en comparación. En cuestión de meses, los gobiernos de todo el mundo inyectaron billones de dólares en la economía. En Estados Unidos, esto tomó la forma de programas como el Programa de Protección de Cheques de Pago, PPP, y los cheques de estímulo directo a los ciudadanos. La Reserva Federal, por su parte, redujo las tasas de interés a cero y lanzó una ronda ilimitada de QE, comprando no solo bonos del gobierno, sino también, por primera vez, bonos corporativos, rescatando efectivamente a las grandes empresas. Una vez más, analicemos esto a través de la lente de Cantillon. ¿Quiénes fueron los primeros receptores? Primero, las grandes corporaciones. Muchas empresas grandes y bien conectadas, algunas de las cuales no estaban en apuros, recibieron enormes préstamos del PPP, algunos de los cuales fueron perdonados. La intervención de la Fed en el mercado de bonos corporativos permitió a las grandes empresas endeudarse a tasas de interés bajísimas. Segundo, los inversores y los propietarios de activos. La masiva inyección de liquidez de la Fed provocó una de las recuperaciones del mercado de valores más rápidas de la historia. El S&P 500 se desplomó en marzo de 2020, pero luego se disparó a nuevos máximos históricos en agosto, en medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Los multimillonarios vieron cómo su riqueza colectiva aumentaba en billones de dólares durante la pandemia. ¿Qué hay de la persona común? Sí, muchos recibieron cheques de estímulo. En el modelo de Cantillon, esto fue como si la miel llegara finalmente a los confines del lago. Pero para entonces, las ondas de la inflación ya se estaban formando. Los precios de los activos se habían disparado. El precio de la madera, los coches usados y las materias primas comenzó a subir. Y en 2021 y 2022, la inflación de los precios al consumidor, que los bancos centrales habían insistido que era transitoria, se disparó a máximos de 40 años. El modesto beneficio de los cheques de estímulo fue rápidamente borrado por el aumento masivo del costo de la vida. El alquiler, la comida, la gasolina, todo se volvió drásticamente más caro. Una vez más, la historia se repitió. Se produjo una transferencia masiva de riqueza. Los propietarios de activos, los que estaban cerca del grifo monetario, se enriquecieron. Los que dependían de un salario o de ahorros en efectivo, los que estaban lejos del grifo, vieron cómo su poder adquisitivo se erosionaba. La pandemia aceleró la tendencia de la desigualdad de la riqueza que comenzó después de 2008. Pequeñas empresas, restaurantes y tiendas familiares fueron diezmados por los cierres, mientras que gigantes como Amazon y Walmart prosperaron. La respuesta a la pandemia, aunque quizás bien intencionada en algunos aspectos, fue una aplicación del libro de texto del efecto Cantillon. Demostró que, ante cualquier crisis, la respuesta predeterminada del sistema moderno es inundar la economía con dinero recién creado, una política que beneficia sistemáticamente a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. El efecto Cantillon no solo opera a nivel macroeconómico, también se manifiesta de manera poderosa en mercados de activos específicos, y ninguno de manera más clara que en el de la vivienda.
Para la mayoría de las personas, ser propietario de una casa es el pilar del sueño americano, una fuente de estabilidad y una forma de construir riqueza generacional. Pero en las últimas décadas, este sueño se ha vuelto cada vez más inalcanzable para muchos, y el efecto Cantillon es una de las principales razones. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, influyen en el mercado inmobiliario principalmente a través de su control de las tasas de interés. Cuando un banco central reduce las tasas de interés, hace que sea más barato pedir dinero prestado. Esto tiene un efecto directo y masivo en las hipotecas. Las tasas hipotecarias más bajas significan que los compradores pueden permitirse pedir prestado más dinero para la misma cuota mensual. A primera vista, esto parece algo bueno. Pero ¿quién se beneficia realmente? Pensemos en el flujo de Cantillon. Los primeros en beneficiarse de las tasas de interés más bajas son los actores existentes en el mercado. Los propietarios de viviendas actuales ven cómo el valor de su casa aumenta, porque los nuevos compradores ahora pueden pagar más. También pueden refinanciar sus hipotecas a tasas más bajas, liberando efectivo. Los promotores inmobiliarios y las grandes empresas de inversión inmobiliaria, como Blackstone, que se convirtió en el mayor propietario de viviendas unifamiliares en EU. Después de 2008, pueden pedir prestado dinero a un costo casi nulo para comprar propiedades y construir nuevos desarrollos. Son los primeros en actuar, comprando propiedades y terrenos antes de que el efecto total de las tasas más bajas se refleje en los precios. Ahora consideremos a los que están más lejos del grifo, los compradores de primera vivienda y los inquilinos. A medida que la demanda, impulsada por el crédito barato, inunda el mercado, los precios de las viviendas comienzan a subir, a menudo mucho más rápido que los salarios. El comprador de primera vivienda, que ha estado ahorrando diligentemente para el pago inicial, descubre que el objetivo se aleja constantemente. La casa que podían permitirse el año pasado ahora está fuera de su alcance. Se ven obligados a competir con inversores institucionales que pagan en efectivo y que tienen acceso al dinero barato del Banco Central. Están en una desventaja estructural. Para los inquilinos, la situación es aún peor. A medida que suben los precios de la vivienda, también lo hacen los alquileres. Están atrapados en un ciclo en el que una parte cada vez mayor de sus ingresos se destina a la vivienda, lo que les dificulta aún más ahorrar para un pago inicial. Este proceso, repetido durante décadas de tasas de interés a la baja, ha transformado el mercado inmobiliario. Ha pasado de ser un lugar para que las familias encuentren un hogar a ser un casino para la especulación financiera, impulsado por el dinero del Banco Central. Es una transferencia masiva de riqueza de los jóvenes a los mayores, de los inquilinos a los propietarios y de los individuos a las grandes corporaciones. Es el efecto Cantillon construyendo, ladrillo a ladrillo, una sociedad de siervos de la deuda y señores de la propiedad. La crisis de asequibilidad de la vivienda no es un accidente. Es el resultado directo y predecible de una política monetaria que elige sistemáticamente inflar los precios de los activos para crear una ilusión de riqueza, una riqueza que fluye abrumadoramente hacia aquellos que ya la tienen. Ahora es el momento de entrelazar los dos hilos, de ver cómo estas dos leyes olvidadas, la de Gresham y la de Cantillon, no son fuerzas separadas, sino que trabajan en una terrible y destructiva sinergia. Son el doble golpe que ha derribado imperios y vaciado los bolsillos de la gente común a lo largo de la historia. El ciclo funciona así. El gobierno, impulsado por la guerra, la crisis o simplemente su propia prodigalidad, necesita más dinero del que puede recaudar a través de impuestos directos. En lugar de tomar la decisión políticamente difícil de recortar gastos o aumentar los impuestos, elige la opción fácil y sigilosa, la creación de dinero. Aquí es donde entra en juego el efecto Cantillon. El nuevo dinero se inyecta en la economía a través del sistema bancario y los contratistas gubernamentales. Los primeros receptores, las élites financieras y políticas, se benefician masivamente.
Compran activos, impulsando sus precios y aumentando su propia riqueza. Esta inyección de dinero nuevo, por su propia naturaleza, devalúa la moneda existente. Cada nuevo dólar, euro o denario impreso hace que todos los demás en circulación valgan un poco menos. La moneda se ha degradado. Es dinero malo. Aquí es donde la ley de Gresham se despierta. La población en general, especialmente los más astutos y los que tienen los medios, comienzan a darse cuenta de que el dinero oficial está perdiendo valor. Buscan refugio en el dinero bueno, oro, plata, divisas extranjeras estables o, en la era moderna, activos como bienes raíces, acciones de calidad o incluso criptomonedas. Este dinero bueno es atesorado, sacado de la circulación diaria. La gente no usa su oro para comprar comestibles, usan el dinero fiduciario que se devalúa rápidamente. La desaparición del dinero bueno y la proliferación del dinero malo crean problemas para el gobierno. La inflación se acelera, el descontento social crece y la confianza en la moneda se erosiona. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? En lugar de abordar la causa raíz, su propio gasto deficitario, redobla la apuesta. Imprime aún más dinero para tratar de mantenerse a la cabeza de la inflación y para financiar sus crecientes costos. Esto, por supuesto, solo empeora el problema. Acelera la devaluación, Cantillon, y expulsa aún más agresivamente cualquier resto de dinero bueno, Gresham. Es una espiral de retroalimentación positiva hacia el desastre. Si el desastre constaste, la ley de Gresham es la reacción del público a la acción del gobierno. El efecto Cantillon es el método por el cual el gobierno y sus aliados se benefician de esa acción. Son un mecanismo y una consecuencia. Cantillon describe el robo. Gresham describe el intento de la gente de protegerse del robo. Juntos, explican la dinámica central del colapso monetario. Primero, el gobierno corrompe el dinero para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos. Luego, la gente pierde la fe en ese dinero y busca alternativas. Finalmente, el gobierno pierde el control y el sistema se derrumba en la hiperinflación y el caos social. Este ciclo es el gran secreto de la historia financiera. Es la historia no contada detrás de la caída de Roma, la locura de la República de Weimar y la creciente inestabilidad de nuestro propio sistema global. Entender esta sinergia es entender el juego que se está jugando. Es ver la matriz de nuestro sistema financiero y reconocer que no está diseñado para la estabilidad o la equidad, sino para la extracción perpetua de riqueza de la periferia al centro. Nuestro sistema monetario global moderno es la culminación y la apoteosis de estas dos leyes, operando a una escala y con una complejidad nunca antes vistas en la historia humana. Desde que Nixon cerró la ventana del oro en 1171, el mundo entero ha estado en un experimento masivo y sin precedentes de dinero fiduciario. Cada moneda importante, desde el dólar hasta el euro y el yen, es dinero malo, en el sentido de Gresham. No tiene valor intrínseco y puede crearse en cantidades ilimitadas por capricho de los bancos centrales. El oro, el dinero bueno, histórico, ha sido sistemáticamente marginado, expulsado del centro del sistema y relegado a un activo especulativo de nivel 3 en los balances de los bancos. La arquitectura de este sistema está diseñada para facilitar el efecto Cantillon a escala global. En el centro se encuentra el dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial. La Reserva Federal actúa como el banco central del mundo, y Wall Street es el epicentro desde el cual se irradian las ondas de la creación de dinero. Cuando la Fed crea dólares, estos fluyen primero a los grandes bancos de Nueva York, que luego los prestan y los invierten en todo el mundo. Este sistema se amplifica a través de dos mecanismos clave. El primero es la banca de reserva fraccionaria. Cuando los bancos comerciales reciben nuevos depósitos, creados por el Banco Central, pueden prestar un múltiplo de esa cantidad, creando aún más dinero de la nada en el proceso. Cada nuevo préstamo es una nueva inyección de dinero
que beneficia al prestatario a expensas de los ahorradores. El segundo es la globalización de las finanzas. Los mercados de capitales están interconectados, lo que significa que el dinero creado en Nueva York puede aparecer en cuestión de segundos en los mercados de valores de Tokio, en los proyectos inmobiliarios de Shanghái o en las minas de cobre de Chile. Esto crea un efecto cantillón global, donde los flujos de capital, a menudo especulativos, pueden crear auges y caídas masivas en las economías de todo el mundo. Este sistema global de dinero fiduciario ha permitido la mayor explosión de deuda de la historia. Los gobiernos, liberados de la disciplina del oro, han acumulado deudas que serían impensables para generaciones anteriores. Las corporaciones se han endeudado para recomprar sus propias acciones, inflando artificialmente sus precios, y los individuos han sido atraídos a un ciclo de deuda a través de hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Esta montaña de deuda solo puede ser sostenida por tasas de interés cada vez más bajas y una creación de dinero cada vez mayor por parte de los bancos centrales, en una espiral que parece no tener fin. Estamos viviendo en la etapa final del ciclo que describimos. El dinero malo fiduciario ha expulsado por completo al dinero bueno del sistema oficial. El mecanismo del efecto cantillón se ha perfeccionizado y globalizado, creando niveles de desigualdad de riqueza nunca antes vistos. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo puede durar este sistema? La historia nos enseña que ningún sistema de dinero fiduciario ha sobrevivido indefinidamente. Tarde o temprano, la confianza se rompe, y cuando lo haga, la reorganización será de una escala que el mundo nunca ha experimentado. Las implicaciones de vivir bajo un sistema gobernado por estas dos leyes van mucho más allá de la economía. Corroen el carácter de la sociedad, alterando fundamentalmente nuestra psicología, nuestra moral y nuestra relación con el tiempo. Un sistema monetario basado en la devaluación constante, es decir, la inflación, crea lo que se conoce como una alta preferencia temporal. Si sabes que tu dinero valdrá menos mañana que hoy, el incentivo es gastarlo lo más rápido posible. Se penaliza el ahorro, la prudencia y la gratificación diferida, las virtudes que son la base de la construcción de capital y la prosperidad a largo plazo. En su lugar, se recompensa el consumo inmediato, el endeudamiento y la especulación. Nos convertimos en una sociedad de consumidores, no de ahorradores. Nos endeudamos para comprar hoy lo que no podemos permitirnos, con la esperanza de pagarlo mañana con dinero más barato. Esta mentalidad de vivir el momento se filtra en todos los aspectos de la cultura. El arte se vuelve más efímero y basado en el shock. La arquitectura más barata y menos duradera. Las relaciones más transaccionales y de corto plazo. ¿Por qué construir algo para la eternidad cuando el propio lenguaje del valor se está desmoronando? El efecto cantillón, por su parte, fomenta el cinismo y la corrupción. Cuando la gente ve que el camino hacia la riqueza no es crear valor real para la sociedad, sino estar cerca del grifo del dinero, los incentivos se pervierten. La gente se centra en el cabildeo político, la búsqueda de rentas y el juego financiero en lugar de la innovación y el espíritu empresarial. Se crea una cultura de compinches, donde el éxito depende más de a quién conoces que de lo que sabes o lo que puedes hacer. Esto destruye la meritocracia y la confianza en la equidad del sistema. La gente empieza a creer, con razón, que el juego está amañado. Esta erosión de la confianza en las instituciones, gobierno, bancos, medios de comunicación, es quizás la consecuencia más peligrosa de todas. Una sociedad no puede funcionar sin un mínimo de confianza compartida. Cuando la gente siente que las élites están jugando con un conjunto de reglas diferente, el contrato social comienza a deshilacharse. Esto conduce a la polarización política, al auge de los movimientos populistas y a la búsqueda de chivos expiatorios. La gente busca explicaciones simples para su creciente malestar,
y los demagogos están más que dispuestos a proporcionárselas. En esencia, un sistema monetario corrupto corrompe el alma de una nación. Fomenta el vicio sobre la virtud, la impaciencia sobre la paciencia, la especulación sobre la producción, el cinismo sobre la confianza, el conflicto sobre la cooperación. La crisis económica que inevitablemente produce es solo un reflejo de una crisis moral y espiritual más profunda. Estamos viviendo en medio de esta crisis. La creciente ansiedad, la polarización y la sensación de que las cosas se están desmoronando no están en tu imaginación. Son las consecuencias psicológicas y sociales de vivir en un sistema financiero fundamentalmente roto e injusto. Estas leyes no solo operan dentro de las naciones, también dictan el juego de poder entre ellas. La geopolítica del siglo XX y XXI está inextricablemente ligada a la dinámica del dinero. Como hemos visto, el sistema de Bretton Woods consagró al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Esto le otorgó a Estados Unidos lo que el ministro de Finanzas francés Valéry Giscard d'Estaing llamó un privilegio exorbitante. ¿En qué consiste este privilegio? Significa que Estados Unidos es la única nación que puede comprar importaciones y financiar sus déficits pagando con dinero que puede crear de la nada. Cuando Estados Unidos incurre en un déficit comercial masivo, comprando más bienes de China o Alemania de los que les vende, no tiene que pagar con un activo real como el oro. Simplemente les envía dólares recién creados, o, más exactamente, dígitos electrónicos. Los países exportadores, a su vez, se quedan con estos dólares. No pueden usarlos para comprar muchos bienes estadounidenses, porque EEUU no exporta lo suficiente. Así que, ¿qué hacen con ellos? Los reciclan. Compran activos estadounidenses, principalmente bonos del Tesoro de EEUU. En efecto, están prestando ese dinero de vuelta a Estados Unidos para que el gobierno estadounidense pueda financiar sus déficits presupuestarios, sus guerras y sus programas sociales. Este sistema, a menudo llamado el sistema del petrodólar, porque las ventas de petróleo a nivel mundial se cotizan en dólares, creando una demanda constante de ellos, es la manifestación definitiva del efecto Cantillon a nivel internacional. Estados Unidos, como emisor de la moneda de reserva, está en el centro. Puede exportar su inflación al resto del mundo. La Reserva Federal imprime dólares, y las consecuencias, precios más altos, se sienten no solo en casa, sino en todo el planeta. Para el resto del mundo, este sistema es una camisa de fuerza. Deben mantener grandes reservas de dólares, lo que significa que están financiando perpetuamente el déficit estadounidense. Si intentan abandonar el dólar, corren el riesgo de que el valor de sus vastas reservas se desplome. Sin embargo, este sistema, que ha garantizado la hegemonía estadounidense durante décadas, está empezando a mostrar grietas. Naciones como China y Rusia, que son vistas como rivales geopolíticos por Estados Unidos, están buscando activamente formas de desdolarizar el comercio mundial. Están realizando acuerdos comerciales bilaterales en sus propias monedas. Están acumulando enormes cantidades de oro, el dinero bueno, histórico. Están desarrollando sistemas de pago alternativos al sistema SWIFT, dominado por Estados Unidos. Aquí vemos la ley de Gresham operando a escala geopolítica. El dólar, cada vez más devaluado por la impresión masiva de dinero y utilizado como arma a través de sanciones financieras, está empezando a ser visto como dinero malo, o, al menos, como dinero poco fiable por una parte creciente del mundo. Las naciones están buscando y acumulando dinero bueno, oro, y tratando de crear alternativas. Este proceso es lento y peligroso. La transición de una moneda de reserva mundial a otra nunca ha sido pacífica en la historia. A menudo está acompañada de conflictos económicos y militares. Lo que estamos presenciando no es solo un reajuste económico, sino un cambio tectónico en el orden mundial. La lucha por el futuro del dinero es la lucha por el poder en el siglo XXI.
y las leyes de Gresham y Cantillon serán los árbitros implacables de este gran juego. A medida que el sistema fiduciario global se vuelve cada vez más inestable y sus injusticias se hacen más evidentes, la gente de todo el mundo está comenzando, consciente o inconscientemente, a buscar dinero bueno. La ley de Gresham está en pleno efecto, no solo a nivel de gobiernos, sino también a nivel individual. La gente está tratando de proteger su riqueza de la devaluación y la confiscación. ¿A dónde están recurriendo? La primera y más antigua forma de dinero bueno es, por supuesto, el oro y la plata. Durante 5.000 años, los metales preciosos han servido como depósito de valor porque poseen las cualidades esenciales del dinero sólido. Son duraderos, divisibles, portátiles, fungibles y, lo más importante, su oferta es limitada y difícil de aumentar. No se pueden imprimir de la nada. Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro a un ritmo récord, una señal clara de que están perdiendo la fe en el sistema basado en el dólar que ellos mismos ayudan a mantener. Los inversores individuales también están volviendo a los metales preciosos como una póliza de seguro contra el colapso monetario. Otra forma de dinero bueno son los activos reales y productivos, los bienes raíces, la tierra agrícola, las empresas de alta calidad que producen bienes y servicios esenciales. La gente está huyendo del efectivo y de los bonos, que son simplemente promesas de pago en moneda devaluada, y buscando refugio en cosas tangibles que no pueden ser degradadas por un banco central. Pero la búsqueda más fascinante y controvertida de dinero bueno en el siglo XXI es la aparición de las criptomonedas, y en particular de Bitcoin. Creado en 2009, en las cenizas de la crisis financiera, Bitcoin fue diseñado explícitamente como una respuesta a las fallas del sistema fiduciario. Su creador anónimo, Satoshi Nakamoto, lo diseñó para que tuviera una oferta estrictamente limitada de 21 millones de monedas. Su política monetaria es predecible y está escrita en el código, inalterable por cualquier gobierno o banco central. En este sentido, Bitcoin es una forma de dinero duro digital. Intenta replicar la escasez del oro en el ámbito digital. Desde la perspectiva de Gresham, los defensores de Bitcoin argumentan que es el dinero bueno definitivo, diseñado para expulsar eventualmente al dinero malo fiduciario. Desde la perspectiva de Cantillon, Bitcoin también ofrece una propuesta interesante. Su nueva oferta se emite a través de un proceso llamado minería, a una tasa predecible y decreciente. No hay un grifo central que pueda ser controlado por las élites. En teoría, esto crea un campo de juego más nivelado. Sin embargo, en la práctica, los primeros en adoptar y los grandes mineros se han beneficiado enormemente, creando una nueva forma de aristocracia de la criptomoneda, una especie de efecto Cantillon de la era digital. La búsqueda de dinero bueno es la historia central de nuestro tiempo. Es una carrera entre la degradación de las monedas fiduciarias y la capacidad de la gente para encontrar refugio en alternativas. Ya sea que esa alternativa resulte ser el oro, Bitcoin o algo completamente diferente, la existencia misma de esta búsqueda es un voto de no confianza en el sistema actual. Es la ley de Gresham manifestándose a escala global, mientras miles de millones de personas intentan escapar de la trampa del dinero malo. Una de las preguntas más difíciles al observar este sistema es: ¿quién tiene la culpa? ¿Es una conspiración deliberada de una cábala de élites malvadas que se ríen mientras empobrecen al mundo? La realidad es a la vez más mundana y más aterradora. No se trata tanto de una conspiración como de una convergencia de incentivos dentro de un sistema fundamentalmente defectuoso. Los arquetipos que hemos utilizado, el gobierno cortoplacista, el banquero élite astuto, no necesitan reunirse en una habitación secreta para coordinar sus acciones. Simplemente están respondiendo racionalmente a los incentivos que el sistema les presenta. Pensemos en el político o el burócrata gubernamental.
Su horizonte temporal es el próximo ciclo electoral. Su principal objetivo es ser reelegido. Las soluciones reales a los problemas económicos, reducir el gasto, reformar los derechos, equilibrar el presupuesto, son políticamente dolorosas a corto plazo. Implican decir no a ciertos grupos de interés. La solución fácil, la que no requiere sacrificios inmediatos, es siempre gastar más y financiarlo a través de la deuda y la creación de dinero. De esta manera, pueden repartir beneficios a sus electores hoy, mientras que los costos, inflación, mayor carga de la deuda, se aplazan para el futuro, a menudo mucho después de que hayan dejado el cargo. No son necesariamente malvados, son cortoplacistas, atrapados en una trampa de incentivos perversos. Ahora pensemos en el banquero central o el financiero de Wall Street. Su mandato es promover el máximo empleo y la estabilidad de precios, pero su verdadero electorado son los mercados financieros y los grandes bancos que componen el sistema. Cuando se enfrentan a una crisis, su instinto siempre es rescatar al sistema, inundarlo de liquidez para evitar un colapso. Saben que esto crea un riesgo moral y exacerba el efecto Cantillon, pero la alternativa, una purga deflacionaria al estilo de la Gran Depresión, es demasiado aterradora para contemplarla. Además, sus propias carreras, bonificaciones y reputación dependen del buen funcionamiento de los mercados de activos. No son necesariamente malvados, son autointeresados y han llegado a equiparar la salud de Wall Street con la salud de la economía. El sistema en sí mismo es el que perpetúa el ciclo. El dinero fiduciario sin respaldo permite al gobierno gastar sin límites. El Banco Central monetiza la deuda del gobierno, proporcionando a los bancos liquidez gratuita. Los bancos utilizan esa liquidez para inflar los activos, enriqueciéndose a sí mismos y a sus clientes. Es una máquina de movimiento perpetuo de creación de deuda y desigualdad. Cada participante está simplemente desempeñando el papel que el sistema le ha asignado. La ilusión de control es que alguien está al volante. La verdad aterradora es que el sistema tiene su propia lógica, su propia inercia. Las leyes de Gresham y Cantillon no son políticas que se eligen, son fuerzas de la naturaleza económica que se desatan una vez que se abandona el dinero sólido. La tragedia no es que estemos gobernados por hombres malvados, sino que hemos construido un sistema que hace que hombres ordinarios y autointeresados tomen decisiones que conducen colectivamente a la ruina. Y en medio de este gran juego de imperios, bancos y sistemas, estás tú, el ciudadano común, el asalariado, el pequeño empresario, el jubilado, el arquetipo de la persona común, que es la pieza involuntaria en este tablero de ajedrez global. Puede que nunca hayas oído hablar de la ley de Gresham o del efecto Cantillon, pero sientes sus efectos todos los días. Lo sientes en la caja del supermercado, cuando tu factura de la compra es un 20% más alta que el año pasado, aunque tu sueldo apenas haya subido. Eso es el efecto Cantillon, la onda inflacionaria que llega a ti en último lugar, después de haber erosionado tu poder adquisitivo. Lo sientes cuando intentas comprar tu primera casa y descubres que los precios se han disparado a niveles absurdos y que estás compitiendo con fondos de inversión que pagan en efectivo. Eso es el efecto Cantillon, canalizando el dinero barato del Banco Central hacia los activos y alejándolos de tu alcance. Lo sientes cuando miras tu cuenta de ahorros y te das cuenta de que los intereses que ganas son casi cero y que, después de la inflación, en realidad estás perdiendo dinero cada año. Esa es la ley de Gresham, que te obliga a elegir entre ver cómo tu dinero malo se devalúa o arriesgarlo en un mercado de valores que sientes que está sobrevalorado y manipulado. Lo sientes en la creciente polarización y la ira de la sociedad. La sensación de que el sistema está amañado, de que las oportunidades se están desvaneciendo, de que tus hijos tendrán una vida más difícil que la tuya. Esas no son solo emociones, son la respuesta racional a un sistema que transfiere sistemáticamente la riqueza de tu bolsillo al de los ricos y bien conectados.
Eres el último en recibir el dinero nuevo y el primero en sentir el dolor de los precios más altos. Eres a quien le dicen que la inflación es buena para la economía, sin explicar que sí que es un impuesto sigiloso que te roba. Eres a quien le dicen que los rescates bancarios son necesarios para salvar el sistema, sin mencionar que es tu futuro poder adquisitivo el que se está utilizando como garantía. El objetivo de este conocimiento no es desesperarte, es armarte. Es quitarte la venda de los ojos para que puedas ver la verdadera naturaleza del juego al que te obligan a jugar. Porque no puedes ganar un juego si no conoces las reglas, especialmente cuando las reglas están diseñadas para que pierdas. Comprender estas dos leyes es el primer paso para dejar de ser una víctima pasiva y empezar a tomar decisiones informadas para protegerte a ti mismo, a tu familia y tu futuro. Es darte cuenta de que el problema no es que no estés trabajando lo suficiente, sino que estás trabajando en una moneda que está siendo sistemáticamente destruida. Y esa conciencia es la forma más poderosa de poder. Hemos viajado a través de milenios y continentes, desde la antigua Atenas hasta el Wall Street moderno. Hemos visto caer imperios, hemos sido testigos de la aniquilación de los ahorros de la gente y hemos desenmascarado el mecanismo por el cual la riqueza fluye perpetuamente hacia arriba. Y en el corazón de toda esta agitación, hemos encontrado dos verdades gemelas, dos leyes implacables que actúan como la arquitectura invisible de la historia financiera. La ley de Gresham, que nos enseña que la gente siempre, instintivamente, distinguirá entre el valor real y la promesa vacía, y que el dinero malo, la creación del Estado, siempre expulsará al dinero bueno, el depósito de valor de la gente. Y el efecto Cantillon, que revela la cruda verdad de que la creación de dinero nunca es neutral. Es un acto de redistribución violenta, un impuesto invisible que beneficia a los que están cerca del poder a expensas de los que están lejos. Estas no son solo teorías económicas, son leyes sobre el poder. Describen cómo los estados financian sus ambiciones, cómo las élites se enriquecen y cómo la gente común paga la cuenta. Son el software que se ejecuta en el hardware de la naturaleza humana, la codicia, el miedo, el cortoplacismo y el instinto de autopreservación. Nuestro sistema financiero global actual es la expresión más extrema y peligrosa de estas leyes en acción. Hemos construido una pirámide invertida de deuda sobre una base de dinero fiduciario sin valor intrínseco. Todo ello gestionado por un pequeño cartel de bancos centrales que creen arrogantemente que pueden abolir el ciclo económico y controlar la economía a través de la manipulación de la oferta monetaria. La historia grita una advertencia unánime. Esta arrogancia siempre termina en desastre. No es una cuestión de si nuestro sistema actual se enfrentará a una crisis, sino de cuándo y cómo. Las grietas ya son visibles para cualquiera que esté dispuesto a mirar. La inflación galopante, la desigualdad récord, la creciente desconfianza en las instituciones y la peligrosa fragmentación del orden mundial. Ignorar estas leyes es como ignorar la ley de la gravedad mientras se construye un rascacielos. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde